Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Es tiempo de empezar una nueva serie y escogí el tema de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación y está compuesta de los principios de la interpretación legítima. Otra palabra relacionada es la exégesis. La exégesis es la práctica de los principios de la hermenéutica. Entonces la hermenéutica es la ciencia o el arte y la exégesis es la práctica, la aplicación. Y la exégesis está opuesta a lo que se llama la eisegesis. Y la diferencia es el prefijo. Extraer de, eis, introducir en. Entonces la eisegesis es la introducción al texto de significados foráneos. La exégesis, aplicando la buena hermenéutica, quiere extraer del texto el significado inherente dentro de él. Ahora, la primera cosa que podemos decir sobre la hermenéutica es que es necesaria, aunque a veces no tan obviamente. Entre más cercanos cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente son el autor y el lector, menos necesaria es la hermenéutica, o por lo menos menos obvia. Otra forma de decirlo es que los principios de interpretación son más automáticos y menos conscientes. Por ejemplo, si yo estoy en México y yo escribo un texto a un amigo diciendo «comí carnitas el viernes pasado», mi amigo no necesita conscientemente aplicar principios de la hermenéutica para entender lo que escribí, porque estamos en el mismo tiempo, usando el mismo idioma, viviendo en la misma cultura. Pero entre más lejanos cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente son el autor y el lector, más necesaria es la hermenéutica. Y encontramos esta situación en el libro de Nehemías, porque después del exilio y el regreso del exilio en Babilonia, hubo necesidad de una interpretación consciente de las Escrituras, porque el pueblo no había crecido en la tierra de la Biblia, sino en Babilonia, y no había crecido hablando el idioma de la Biblia, hebreo, sino arameo. Y encontramos en Nehemías 8, 4 al 8, un evento de interpretación bíblica. Dice el 4, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Luego da una lista de levitas que estaban a su derecha y a su izquierda. Y sigue el texto, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Y luego, más abajo, leemos que los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dando el sentido para que entendieran la lectura. Así que hubo una necesidad de interpretar. Y aquí tenemos una buena descripción de lo que es la predicación expositiva. Leer el texto, luego explicar el texto para que la gente entienda. Ahora si regresamos a la declaración sencilla acerca de comer carnitas, variando la identidad del que envía el texto y los contextos geográficos y culturales, podemos tener una situación muy diferente y podemos tener necesidad de la hermenéutica. Por ejemplo, si cuando envié el mensaje yo estuviera en los Estados Unidos, entonces la declaración puede ser de asombro de haber encontrado carnitas en los Estados Unidos, reportando con alegría a mi amigo en México que había encontrado carnitas acá. Entonces no solo una declaración de lo que comí, sino comí carnitas el viernes pasado. O si el viernes pasado hubiera sido Viernes Santo, la declaración podría haber sido una confesión de un católico romano, que no debía comer carne en el Viernes Santo, o quizás una jactancia de un protestante liberado, pero quizás no muy sensible,
diciendo, yo comí carnitas el viernes pasado. O otras posibilidades, si el que hizo la declaración hubiera sido un judío o un musulmán, podría ser una confesión de pecado, o quizás una jactancia de rebeldía, o quizás una expresión de alarma si comió carnitas por accidente. Todo esto es para ilustrar que entre más lejanos el autor y el lector, más necesidad de una interpretación consciente. Un ejemplo de más peso sería la supuesta contradicción entre Pablo y Santiago sobre el instrumento de la justificación. Para entender sus declaraciones, tenemos que entender la situación en las cuales estaban los autores y también el contexto de los destinatarios. Y esto nos ayuda a determinar el significado de sus declaraciones. Además de ser necesaria la hermenéutica, también es inevitable. Hay algunos que tienen poca paciencia con la hermenéutica porque parece que complica una situación sencilla. Piensan que es fácil y sencillo interpretar la Biblia y no ven ninguna necesidad de estudiar principios de la interpretación. Y hasta cierto punto ellos tienen la razón, porque como protestantes afirmamos la perspicuidad de la Biblia. Esta palabra perspicuidad no es una palabra muy perspicua, porque perspicuidad significa claridad, y no es una palabra muy clara. Pero encontramos, por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster, primer capítulo, párrafo 7, que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Al mismo tiempo, la perspicuidad quiere decir que una persona de inteligencia normal puede captar el mensaje de la Biblia, no que el significado de cada parte de la Biblia sea obvio y fácil de averiguar. El mismo Pedro, en 2 de Pedro 3:16, admitió que algunas cosas que Pablo había escrito eran difíciles de entender. Y en la Confesión de Fe de Westminster tenemos en el primer capítulo, sexto párrafo, un reconocimiento de que hay diferentes niveles de claridad en la Biblia, y menciona 3 niveles. Dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y luego más abajo dice que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra, que han de observarse siempre. Así que reconoce cosas expresamente expuestas, otras cosas que tenemos que deducir de las cosas expuestas expresamente por buena y necesaria consecuencia, y otras cosas a las cuales necesitamos aplicar las reglas generales de la palabra. Especialmente esa segunda categoría se relaciona con la hermenéutica, porque queremos entender qué es la buena y necesaria consecuencia, y cómo deducir correctamente lo que la Biblia enseña, aunque no sea directamente. A veces el rechazo de la hermenéutica es un rechazo de principios de interpretación conscientes, declarados y reconocidos a favor de principios inconscientes, escondidos y personales. Es decir, todos necesariamente utilizamos principios de interpretación. Todo lector es un intérprete. La cuestión es si vamos a seguir algún sistema de interpretación o simplemente declarar que nuestra propia interpretación es la obvia. Otra manera de plantear la cuestión es si vamos a interpretar aprendiendo de nuestros hermanos a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, o si vamos a interpretar en una forma idiosincrásica, aplicando solamente nuestros propios criterios, que a veces es una tendencia marcada entre los evangélicos, que simplemente hacen la pregunta, ¿qué quiere decir el texto a mí?
El propósito de esta nueva serie es que aprendamos a leer la Biblia no solo como individuos, sino como cristianos y como miembros de la Iglesia, que tiene una larga historia de rica interpretación bíblica. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!